Imagina esto. Es una cálida noche en Madrid, una radio suena suavemente en el fondo, y esa voz inconfundible, suave, romántica, eterna, llena el aire. Julio Iglesias. Durante décadas fue la banda sonora del amor. Con apenas un susurro, podía romper corazones y sanarlos en el mismo aliento. Pero ¿y si detrás de esa voz perfecta se escondía un hombre que poco a poco desaparecía a plena vista? Tenía las mansiones, la fama, los aplausos, pero en algún punto, la música comenzó a desvanecerse, y pocos se dieron cuenta. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que la voz que alguna vez tocó cada rincón del planeta se convirtió casi en un susurro? Algunas vidas parecen destinadas a la grandeza, pero otras están moldeadas por una especie de violencia silenciosa que exige transformación. Julio Iglesias pertenece a este segundo grupo. Su historia no comienza sobre un escenario ni con un micrófono en mano. Empieza en un campo de fútbol, con sudor en la frente y sueños de gloria deportiva. Antes de convertirse en la voz del romance en varios continentes, antes de las camisas de seda y los escenarios iluminados con velas, Julio era simplemente un portero adolescente del equipo juvenil del Real Madrid. Incluso entonces rozaba los hombros de los grandes, impulsado por una disciplina que lo acompañaría siempre. Una vez dijo con su humildad habitual, no era un verdadero talento del fútbol, pero tenía disciplina. Esa frase resume a Julio, nunca jactancioso, pero siempre buscando algo un poco más allá del alcance. Y luego, en una sola noche, todo cambió. En 1963, con apenas 19 años, Julio conducía de regreso a casa tras una fiesta con dos amigos. Una curva cerrada, un instante de pérdida de control, y el futuro se hizo trizas. El accidente automovilístico lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. El hospital se convirtió en su mundo. 2 años, inmóvil. Su columna vertebral estaba aplastada. El bullicio de los estadios fue reemplazado por el zumbido estéril del equipo médico. En medio de ese silencio, se hizo la única pregunta que tenía sentido. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Lo que sucedió después podría haber salido de las páginas de una novela. Un día, una enfermera dejó una guitarra sobre su cama. No como regalo, sino como terapia. Una forma de devolverle vida a sus dedos. Sin embargo, ese gesto sencillo abrió algo mucho más profundo. Julio comenzó a tocar no porque quisiera ser artista, sino porque necesitaba sobrevivir. La música no comenzó como arte. Comenzó como un pulso, como una forma de recordar que aún estaba vivo. No era un buen cantante, ni siquiera sabía escribir una canción, admitió más tarde. Pero me di cuenta de la increíble oportunidad que tenía. Esa honestidad, esa conciencia de lo perdido y lo que aún podía encontrarse, se convirtió en su brújula. Mientras su cuerpo sanaba, sometido a una operación por un tumor benigno llamado osteoblastoma que envolvía sus nervios dorsales, su espíritu se extendía hacia algo nuevo. 1 año y medio después, volvió a caminar, dolorosamente, con cautela, y comenzó a estudiar en Cambridge, Inglaterra. No se trataba solo de recuperar el movimiento, sino de construir una nueva vida. Y para cuando volvió a estar de pie, guitarra en mano, ya había decidido que ese sería su camino. La música, no el fútbol, el arte, no el atletismo, la emoción, no los aplausos. Aquella disciplina de la que hablaba, no solo lo salvó, lo convirtió en quien era. Para 1968, apenas 5 años después del accidente que casi le quita la vida, Julio estaba bajo las luces del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, cantando una canción que lo decía todo. La vida sigue igual. Ganó. Y con ello, Julio Iglesias emergió no como un sobreviviente, sino como un narrador.
2 años más tarde, estaba en el escenario de Eurovisión representando a España con Gwendoline, conquistando corazones con su voz y vulnerabilidad. El público lo amaba, no solo por su música, sino por lo que sentían detrás de ella. Para 1975, ya triunfaba en Italia con Se mi la si non vale, demostrando que el idioma nunca sería una barrera para él. Cantaba en español, sí, pero también en italiano, portugués, alemán y eventualmente en inglés. Donde hubiera corazones por tocar, Julio cantaba. En 1979, tomó una decisión que cambiaría todo. Se mudó a Miami y firmó con CBS International. Fue entonces cuando el escenario mundial realmente se abrió. Ese mismo año, lanzó De Niña a Mujer, un álbum con canciones en 5 idiomas, incluido su primer gran éxito en inglés, Begin the Begin. Con eso, el mercado estadounidense, considerado durante años como un muro infranqueable para los artistas latinos, fue suyo. Y a partir de ahí, conquistó también Asia. A principios de los años 80, Julio Iglesias no solo era exitoso, era un fenómeno. El primer artista no anglosajón en conquistar los mercados de Unabu-Wen y Asia, una hazaña que en su momento parecía casi imposible. Su voz se había convertido en moneda global, fluida en el idioma del anhelo. Dio más de 5.000 conciertos ante más de 60 millones de personas en todos los continentes excepto la Antártida. No solo cantaba canciones de amor, le daba a la gente la sensación de ser comprendida en su propio idioma, en su propia soledad. Grabó en 12 idiomas distintos, vendió más de 300 millones de discos, y con ello obtuvo un récord Guinness, como el artista latino más exitoso de la historia. Pero aún así, cuando se le pregunta qué hizo posible todo aquello, Julio no menciona la fama, ni el talento, ni la suerte. Vuelve siempre a la raíz de todo. Sin disciplina no estaría aquí. La disciplina volvió a despertar mi vida. Eso no se dice a la ligera. Es la voz de un hombre que ha vivido tanto en la desesperación como en la gloria, que conoce el precio de cada aplauso. Y quizá por eso lo amaba la gente, no solo por sus canciones, ni por su carisma, sino porque percibían la vulnerabilidad detrás de todo. El propio Julio ha dicho, la vulnerabilidad es lo más atractivo que puede tener un artista. Y él la llevaba consigo siempre. Detrás del smoking, detrás del hablar seductor y la sonrisa encantadora, estaba alguien que casi lo había perdido todo. Y cuando cantaba, lo hacía desde ese lugar, no desde la perfección pulida, sino desde la humanidad doliente. El milagro de Julio Iglesias no es que se hiciera famoso, es que tomó su dolor y lo convirtió en pasaporte, y que millones lo siguieron, canción por canción, a través del terreno emocional de la vida misma. Cuando la gente recuerda a Julio Iglesias, a menudo solo ve la superficie brillante, las limusinas, las mujeres deslumbrantes, los estadios llenos. Pero la verdad, como él mismo confesó una vez en una rara entrevista en Francia, era mucho más compleja. He amado mucho, pero he estado muy solo, dijo. Esa confesión silenciosa revela algo que muchos nunca comprendieron del todo. El escenario más grande de Julio fue también su jaula más elaborada. En 1971, en pleno auge de su fama temprana, Julio se casó con Isabel Preisler, una presentadora de televisión filipino-española con una presencia magnética propia. Juntos, formaron lo que la prensa europea llamaba la pareja dorada. Tuvieron 3 hijos: Chabeli, la elegante hija que más tarde se convertiría en periodista; Julio Jr., un modelo y cantante con carrera propia; y Enrique, el menor tímido que terminaría siendo una superestrella del pop a nivel mundial. Por un tiempo,
Parecían la imagen perfecta. Sus rostros aparecían en las portadas de Hola y Paris Match. Eran jóvenes, ricos, adorados. Pero bajo toda esa perfección, las grietas ya comenzaban a notarse. Julio nunca estuvo hecho para la quietud doméstica. El mundo se había convertido en su hogar, y el hogar en algo abstracto. Para 1979, el matrimonio había terminado. En 1980, obtuvieron la anulación formal por parte de la Iglesia Católica. Y aunque rara vez habló de ello públicamente, quienes lo conocían lo notaron. Algo había cambiado. Julio se volcó en su carrera con más intensidad, pero también se sumergió en un exilio emocional. Los años 80 y 90 le trajeron un éxito inmenso, pero también una estela de distracciones glamorosas. Se le relacionó románticamente con miembros de la realeza, aristócratas, actrices, mujeres cuyos nombres brillaban en los titulares tanto como el suyo. Pero la verdad más profunda, la que pocos veían, era que la soledad se había convertido en su compañera constante. Tenía casas en todo el mundo, mansiones palaciegas en Miami, un complejo tropical en Punta Cana, una villa elegante en Marbella. Eran obras maestras arquitectónicas, cada una más lujosa que la anterior. Pero una por una, empezaron a aparecer otra cosa: prisiones hermosas. En público, irradiaba confianza y sensualidad. En privado, caminaba solo por pasillos de mármol y jardines perfectamente cuidados, rodeado de silencio. La fama le había dado todo, y le había quitado aún más. Como él mismo expresó después, con una claridad desgarradora. Todo lo que brillaba afuera estaba vacío por dentro. Hubo un tiempo en que podía entrar a cualquier hotel del mundo y ser recibido como realeza, pero irse a dormir sin que nadie supiera realmente cómo se sentía. Le dio amor al mundo a través de su música, pero muchas veces le costaba recibirlo sin sospechas. Esa es la paradoja de la celebridad, y Julio la conocía íntimamente. Se volvió un experto en interpretar el romance, pero la intimidad, eso es otra cosa. Eso es vulnerabilidad sin aplausos. Y eso quizá fue lo que más le faltó. Hay momentos en la vida en que la verdad se niega a seguir enterrada, cuando el silencio, por más cuidadosamente que se haya preservado, se rompe para revelar algo profundamente humano. Y en mayo de este año, durante una breve hospitalización que reavivó las preocupaciones sobre la salud de Julio Iglesias, llegó uno de esos momentos. Tras bambalinas, mientras el mundo especulaba y los titulares giraban, una carta sellada llegó silenciosamente a manos de su representante de toda la vida. Había sido escrita meses atrás, guardada con cuidado. Y en ella, Julio hizo una confesión que sacudiría al mundo hispano. Reveló que tenía una hija, una mujer de 42 años, residente en Mendoza, Argentina. ¿Su madre? Una mujer que Julio había conocido fugazmente, décadas atrás. Un romance breve, uno más en una vida llena de encuentros y despedidas. Pero esta vez, algo permanente había quedado. Algo que quizá nunca había reconocido públicamente. Tal vez por culpa, tal vez por miedo, o quizá porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Ella era maestra de música, llevaba una vida tranquila lejos de las cámaras, y jamás usó su nombre para buscar fama ni dinero. Nunca se habían conocido. Pero se realizó una prueba de ADN luego de que saliera a la luz la carta de Julio. Y los resultados fueron indiscutibles. Era su hija. Y el momento de la revelación, justo cuando el mundo comenzaba a temer que era el final de la historia de Julio, lo hizo aún más conmovedor. En la carta, Julio escribió algo que incluso sus amigos más cercanos encontraron profundamente conmovedor. En cada canción mía, ella estaba allí, aunque nunca lo supiera. Esas palabras no solo hablan del secreto que cargó durante años.
Hablan del artista que siempre fue. Alguien que volcó su emoción en la música, que disfrazó sus confesiones en melodía y verso. Tal vez no cantaba tanto para las multitudes, como lo hacía para las personas que no podía alcanzar de ninguna otra forma. Esta revelación no empañó su mito, le añadió una capa de humanidad dolorosa. De pronto, el galán que parecía haber vivido una vida de excesos y glamour, mostró un lado más callado, imperfecto y sincero. Nos recordó que detrás de cada leyenda hay un hombre, capaz de cometer errores, de sentir remordimientos, pero también de buscar, incluso tarde en la vida, algún tipo de redención. En los últimos años, el mundo ha observado a Julio Iglesias con una preocupación silenciosa. Entre 2023 y 2025, la especulación sobre su salud se convirtió en tormenta mediática. Se hablaba en voz baja de Parkinson, Alzheimer, incluso depresión y reclusión. Para algunos, era como si una de las voces más familiares del planeta estuviera desapareciendo poco a poco en el silencio. Su larga ausencia del ojo público, su retirada de entrevistas y escenarios, todo parecía indicar lo peor. Pero como siempre con Julio, la verdad era más compleja, más humana y mucho más deliberada de lo que muchos imaginaban. No estaba desapareciendo. Estaba eligiendo el silencio, pero en sus propios términos. Y no era el silencio frío y solitario. Era el silencio de un hombre que se toma el tiempo para reflexionar, escribir y dar forma a su legado. Después de que su amigo de toda la vida, el periodista Carlos Herrera, hiciera unos comentarios que alarmaron al público, particularmente sobre un problema en la columna relacionado con un tumor del pasado, Julio dio un paso al frente para aclarar la historia. Con calma y claridad, explicó que el padecimiento al que Herrera se refería era un tumor benigno, un osteoblastoma, que se le había formado en la espalda a principios de los años 60. Me operaron de ese tumor en 1963, explicó. Un año y medio después, estaba completamente recuperado y estudiando tranquilo y felizmente en Cambridge. Lejos de molestarse por el malentendido, Julio vio la ola de preocupación como un gesto de cariño. Lamento que se haya producido ese error, dijo, pero en realidad no ha hecho más que recordarme el cariño profundo y genuino que he recibido durante tantos años de tantas personas. ¿Y qué ha estado haciendo realmente Julio, lejos del foco público? Ha estado nadando, literal y metafóricamente. Hablando desde su casa en las Bahamas, bromeó. Acabo de nadar en la piscina como un pez perseguido por un tiburón. Ese destello de humor es inconfundiblemente suyo. Lejos de estar retirado, Julio está activamente involucrado en el desarrollo de una importante serie de Netflix sobre su vida, la primera y única adaptación que ha autorizado personalmente. No hay retiro, dijo con convicción. Estoy trabajando duro en la serie de Netflix sobre mi vida. En unos días tengo una reunión con altos ejecutivos para continuar el proyecto. Esto no es una despedida. Es un regreso cuidadosamente guiado. Un hombre que tantas veces fue malinterpretado por los titulares de prensa, ahora está escribiendo su propio guión. Y entonces llegó una sorpresa. Quizás el capítulo más honesto que Julio Iglesias haya elegido compartir con el mundo. En febrero de 2024, Netflix hizo un anuncio que dejó atónitos a fans y críticos por igual. La compañía había llegado a un acuerdo con el propio Julio para producir una serie oficial basada en su vida. No otra biografía no autorizada, no un documental especulativo construido con testimonios ajenos. Esta vez, Julio contaría la historia con sus propias palabras.
He decidido contar la verdad, dijo simplemente, y con eso abrió la puerta a décadas de recuerdos, algunos luminosos, otros dolorosos, pero todos suyos. Para alguien tan celoso de su privacidad como Julio, este paso no fue solo valiente, fue redentor. Después de más de medio siglo bajo la mirada pública, tras incontables libros, entrevistas, rumores y portadas, muchos de los cuales nunca aprobó, esta era su oportunidad de tomar el control de su narrativa. No solo aprobaba la producción, la estaba guiando, cada detalle, cada momento, cada silencio, filtrado por los ojos del hombre que los vivió. Para sus fans, prometía revelaciones. Para Julio, ofrecía algo más profundo: cierre. Pero mientras las cámaras rodaban y los guiones tomaban forma, algo más empezó a emerger. Un tipo diferente de reflexión. En las grabaciones finales que hizo con un sacerdote dominicano, un hombre que había sido una presencia silenciosa en la vida de Julio durante años. Habló no como una superestrella, sino como un hombre que se acercaba a los capítulos finales de su historia terrenal. Sus palabras no fueron sobre fama ni fortuna, fueron sobre el espíritu. He amado al mundo, dijo, con el peso de una vida plenamente vivida, pero olvidé amar a mi alma. Ahora solo quiero que Dios me cante una nana. Es una frase que no necesita explicación. Permanece, como un último verso cantado en una habitación tranquila, mucho después de que el aplauso se haya desvanecido. Para un hombre que alguna vez actuó ante millones, que hizo llorar a mujeres y suspirar a naciones, fue quizás lo más humano que jamás haya dicho. Y en esa rendición suave, en ese reconocimiento de todo lo que ganó y todo lo que perdió, Julio Iglesias nos regaló no solo una historia, sino una confesión. Y tal vez eso es lo que hace que esta serie sea diferente. No es solo una biografía, es un ajuste de cuentas. Un himno al alma de un hombre que una vez le cantó al mundo entero y que ahora, por fin, se canta a sí mismo. Y quizá nada capture mejor el alma de este nuevo capítulo que lo ocurrido a principios de 2025. Julio compró una casa en Galicia, en Vilariño, un pueblo tranquilo escondido entre las colinas verdes de Ourense. No era cualquier casa. Una propiedad de 1.500 metros cuadrados, rodeada de muros de piedra antigua, con un lago artificial, piscina, ascensor privado y espacio para más de 10 vehículos. Pero nada de eso importaba tanto como su ubicación. Estaba cerca de Aperoxa, el lugar de nacimiento de su padre, el doctor Iglesias Puga. «Quiero campo», dijo sencillamente. A 10 kilómetros de donde jugaba de niño. No fue una compra impulsiva, fue un regreso a la tierra que inspiró una de sus canciones más icónicas, un canto a Galicia y a los recuerdos de visitar a sus tíos allí cuando era niño. La casa, dijo, apenas necesitaba arreglos, solo un poco de afinación y estaba lista para habitarla. Esa propiedad, más que una residencia, es un símbolo de añoranza, de raíces, de la clase de paz que ni la fama ni la fortuna pueden proporcionar. Julio ahora divide su tiempo entre esa casa en Galicia, su refugio habitual en Punta Cana y su retiro tropical en las Bahamas. Tiene 81 años. Está vivo. Está lúcido. Está escribiendo. Sigue siendo el narrador de su propia vida. Y aunque las cámaras ya no lo persigan, aunque las luces del escenario se hayan atenuado, la música, su música, continúa en una tonalidad distinta. El silencio que ha elegido no es un final, es un bis de otro tipo. Uno escrito lentamente, a mano, por el hombre que ha estado cantándole al mundo durante más de medio siglo. Julio Iglesias puede haberse alejado del foco, pero su voz aún permanece en las radios, en los recuerdos,
y en lo más profundo del corazón de quienes crecieron con su música. Nos regaló canciones de amor, pero también nos dio destellos de su soledad, sus arrepentimientos, su verdad. Entonces, ¿qué escuchas cuando oyes a Julio hoy? ¿Solo una voz o una vida plenamente vivida? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué canción de Julio Iglesias aún te conmueve? Y si te llegan historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y acompañarnos la próxima vez, cuando sigamos descubriendo las almas detrás de las leyendas.